Hola, saludos a todos. Mi nombre es Yusbeli Cordero de Salazar, cursante del tercer semestre de Derecho en la Universidad Santa María. Hoy les estaré comentando sobre los fundamentos del derecho europeo contemporáneo y de los pueblos americanos. Cátedra dictada por el doctor Luis Marcano Salazar. Desarrollo del derecho europeo de la Revolución Industrial del siglo XIX. El siglo XIX hará parir grandes movimientos revolucionarios que serán causa y consecuencia de la evolución de la sociedad y de sus derechos. En efecto, con la revolución industrial en el siglo XIX se crearán un gran estamento de obreros que generará una ordenación jurídica de los grandes problemas que no eran conocidos en el pasado. En un nivel de importancia se originaron en Inglaterra, en donde el levantamiento de una economía basada en la producción industrial generó protesta por parte de la clase que se quedaba lentamente sin trabajo. Los trabajadores, al verse desplazados por las máquinas, empezaron a destruirlas, hecho conocido como el levantamiento de los luditas. Carl Marx, para explicar a la sociedad industrial, tomó esa revolución ludita como un caso excepcional de la historia económica y como punto fundamental de la teoría misma. Cabe resaltar que la situación del obrero era en una época reciente, al fin de la esclavitud. No entendía esa contradicción de ser libre para morirse de hambre, lo cual constituiría un aspecto importante de las reformas jurídicas en la Europa contemporánea del siglo XIX. Es así como en todo el mundo, a partir de 1802, la jornada de trabajo de los aprendices se limitaba a 12 horas diarias y en 1833 se prohíbe el trabajo a los menores de 9 años. Esas grandes justicias que aún pervivían en el empresariado de la era preliberal fueron superadas de cara a nuevo otros problemas que esta vez enfrentaran a las naciones europeas, donde hubo una estabilidad en el Congreso de Viena de 1815. Como segundo punto, tenemos el nacimiento y formación del derecho internacional americano y el sistema interamericano del derecho. El concepto del internacional americano apareció por primera vez en los documentos diplomáticos, luego del Congreso de Panamá, en la cláusula octava de la Acta de 1834, emanada del gobierno mexicano para reunir un nuevo Congreso que establecía que uno de los objetivos de esa reunión era acordar las bases del derecho público que debería regir las nuevas repúblicas. En el excelente trabajo del jurista venezolano Rafael Seijas, publicado bajo los auspicios del general Joaquín Crespo en 1884, se hace una relación de gran importancia sobre algunos fundamentos del derecho internacional hispanoamericano, como él mismo lo define. Otro tema que nos permite conocer Rafael Seijas, a partir de las explicaciones y abundantes citas consulares de las naciones hispanoamericanas, con énfasis en las repúblicas centroamericanas, precisamente en la fecha en la cual se desarrollaban las guerras del Pacífico en 1878. Fue la absoluta dependencia de las naciones hispanas a las reclamaciones europeas sobre daños o prejuicios ocasionados a sus súbditos y que en las metrópolis asumían como factores de políticas de Estado y no como lo han sido desde el nacimiento del derecho consular, tema de carácter personal y no político. Otro punto a consideración que también es de suma importancia es sobre la OEA y la Unión Americana. La Organización de Estados Americanos, OEA, por sus siglas, es una organización supranacional de carácter regional integrada por todos los estados del continente americano.
con la excepción de Cuba, la cual fue expulsada por solicitud del gobierno de Venezuela, dirigido en ese entonces por el presidente Rómulo Betancourt. Fundada por 21 países el 30 de abril de 1948. Durante la 9ª Conferencia Panamericana suscribieron el Pacto de Bogotá, que produjo el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, suscrito en dicha ciudad el 30 de abril de 1948. Por los gobiernos representados en la 9ª Conferencia Panamericana y entró en vigencia el 6 de mayo de 1949. Los principales objetivos de la OEA, tal como se consagra en sus estatutos, son consolidar la paz y la seguridad en el continente. 2. Promover y consolidar las democracias representativas, respetando las políticas de no intervención. 3. Prevenir posibles causas de dificultades y asegurar el arreglo pacífico de las disputas que pudieran surgir entre los países miembros. 4. Intentar llegar a un acuerdo entre los países en caso de agresión. 5. Buscar la solución de posibles problemas políticos, jurídicos, económicos que pudieran surgir entre ellos. 7. Promover a través de una cooperativa activa su desarrollo económico, social y cultural. Y como último, lograr que efectivamente se limite la adquisición de armas convencionales, lo que permitiría que estas grandes inversiones de recursos se destinaran al desarrollo económico, social de los países miembros. Otro punto muy importante que debemos resaltar es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pacto de San José. Este principio responde al mandato de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que el legislador venezolano ha recorrido en forma de ley aprobatoria toda vez que el tema de los derechos humanos tiene preferencia y preeminencia por encima de la Constitución. Esto significa que los tratados internacionales sobre esta materia son de aplicación directa sobre los elementos constitucionales y que cumplen con el principio de la progresividad en materia de derechos humanos. Así, la exposición de motivos de la Constitución de 1999. A continuación, también les comentaré sobre la Carta Democrática Interamericana. Como apunta Jaime Ordóñez, profesor de la Universidad de Costa Rica, la Carta Democrática es un instrumento ideado para llenar los vacíos legales que presenta la Carta de la OEA y en algunas otras resoluciones sustantivas del sistema democrático de Estados miembros en hipótesis distinta al simple golpe de Estado. La Carta Democrática Interamericana fue aprobada en la primera sesión plenaria del 28º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001. Hubo supuestos que sirvieron de fundamento para la promulgación de dicha carta y entre ellos están la cláusula democráticas existenciales adoptada por los jefes de Estado y de gobierno, la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos, la lucha contra la pobreza, la promoción y protección de los derechos humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que contienen principios de libertad, igualdad y justicia social. También reconocer la democracia representativa como indispensable. Ahora bien, la Carta Democrática Interamericana tiene 28 artículos que desarrollan principios como la libertad, los derechos humanos, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible y la educación.